Hola, pues continuando con esto, vamos a seguir hoy 19 de marzo con el tema. Entonces, para no, para mencionar, el canal, dice canal alimentario es un tubo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano. De aquí lo importante es destacar la histología. En la histología en general, en todo el tracto desde esófago hasta ano, tiene ciertas capas que son muy similares. Nada más van cambiando el grosor, la función y diferentes características de los epitelios. Pero en general se compone de estas cuatro capas que sería mucosa, de interno a externo, sería mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, esas son las cuatro capas de interno a externo de la mayoría del canal alimentario o del aparato digestivo. Entonces, algo importante, ya viéndolas individual, es esto. Entonces, aquí tenemos la mucosa. Vean la mucosa, la parte más interna. Aquí está el epitelio. Y después sigue la lámina propia y después la muscular de la mucosa. Entonces la mucosa a su vez se divide en otras tres capas. El epitelio es lo que está en contacto directamente con el bolo alimenticio, el quimo. Por ejemplo, en el estómago, este epitelio, pues su importancia es la protección del ácido clorhídrico, aparte de la secreción, secreción del ácido clorhídrico y aparte la protección del mismo con bicarbonato, ¿no? Las láminas propias de esta mucosa es donde se va a sostener el epitelio. Si recuerdan la parte basal de las células, donde se anclaba la célula, donde había los nervios, algunos vasos linfáticos, entonces esa es la lámina propia, donde se van a agarrar este epitelio. En su mayoría epitelio columnar simple, pero hay partes que sería estratificado, como en la parte de la orofaringe, laringofaringe, ¿no? Estratificado escamoso. Y después ya mucosa, epitelio, lámina propia, y abajo está la muscular de la mucosa. Esta muscular de la mucosa es, como su nombre lo dice, el músculo que existe debajo de la lámina propia. Y este se va a ver en las vellosidades intestinales, en todas las vellosidades gástricas o estos pliegues gástricos que se forman, pues mucho tiene que ver con esta muscular de la mucosa. Después de la mucosa sigue la submucosa. Entonces aquí la submucosa, la submucosa igualmente es debajo de la mucosa, es el sostén de estas células. Y algo importante que mencionar pues es el plexo submucoso o el plexo de Meissner. Este plexo, que si recuerdan plexo como una red, ¿de qué? De nervios. Entonces aquí son muchos nervios que están inervando la submucosa, que en general van a producir o regular la secreción de las glándulas, o qué tanto van a secretar las glándulas que se encuentran en la mucosa. Entonces el plexo de Meissner les va a decir, les va a estar indicando, secreta más, secreta menos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante, vamos, mucosa y submucosa. Mucosa tiene tres, que es epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa, y la submucosa, que es la segunda capa, tiene de importante el plexo de Meissner. Después vamos con la muscularis, la capa muscularis, que, como su nombre nos dice, tiene los músculos del aparato digestivo. Entonces aquí principalmente hay dos. Uno que es circular, o sea, abraza a todo el tubo digestivo, sea el esófago, sea el intestino delgado, etc. Y la longitudinal, que va conforme va, pongamos que en dirección de la comida, como va el flujo. Entonces circular le da vuelta y longitudinal va en dirección como la comida. Entre estas dos capas hay un plexo
otro plexo que es el plexo mientérico o plexo de Auerbach. Este plexo es el que regula las contracciones en el intestino, que las contracciones intestinales en general hay dos. Una por el músculo circular, que cierra y permite que las enzimas tengan contacto con todo el alimento, y la longitudinal más la circular, que generan algo que se llama peristalsis. Entonces, la peristalsis es algo importante que tienen que recordar, porque es el movimiento que realiza el intestino para realizar la propulsión de toda la comida, ¿no? Y después la última capa es la serosa. La serosa ya es la más externa, la que recubre todo lo anterior. Entonces, en general, tenemos la mucosa, la submucosa, muscularis y la serosa. Entonces, la muscularis o muscular no la confundan con la muscular de la mucosa. Entonces, esas serían las capas en general. Y donde cambian en el estómago, por ejemplo. En el estómago la muscularis o muscular tiene 3 capas, que aquí después las vamos a ver. Y el epitelio, bueno, decíamos el estratificado escamoso o el epitelio columnar simple, igual va cambiando, ¿no? Entonces de ahí vamos a ver, ya cuando veamos cada tejido, lo que se vaya checando. Entonces están estas 4 capas. Y de ahí, bueno, nada más mencionar los jugos digestivos de manera general. ¿Cuántos jugos digestivos hay o qué secreciones hay en nuestro intestino? Uno es la saliva por las glándulas salivales, que son 3. Entonces la saliva principal, la amilasa salival, que ayuda a empezar a romper los enlaces en los carbohidratos. La bilis, bueno, aquí menciona que es una emulsificante de grasas. Entonces, la bilis como tal es una emulsión de grasas que realiza o ayuda, crea gotitas de grasa para que sea más sencillo su absorción o su degradación en alguna estructura más pequeña. Entonces la bilis se produce en el hígado. Acuérdense que se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Ya este es el almacén, la verdecita. Y ya, bueno, todo esto drena su contenido en la segunda porción del duodeno, que luego vamos a repasar. También está el jugo gástrico. Jugo gástrico, bueno, se produce en el estómago. Es el ácido clorhídrico principalmente y ayuda a degradar la comida y activar enzimas. Aquí empieza a convertir el bolo alimenticio en quimo. Es importante que ya se llama quimo cuando empieza a salir hacia el duodeno. Otra secreción que se genera es el jugo pancreático por el páncreas. Este igual se excreta junto con la bilis en la segunda porción del duodeno. Entonces el jugo pancreático igual son enzimas, ayudan principalmente a degradar proteínas que están en el bolo alimenticio, ¿no? Y el jugo intestinal, secretado por el intestino delgado, tiene enzimas y descomponen el quimo. En todo esto se va generando el jugo intestinal hasta que descarga aquí en el ciego, ¿no? Entonces eso es importante mencionar: saliva, bilis, jugo gástrico, jugo pancreático y jugo intestinal, que, repito, a detalle se va a ir viendo por órgano. Entonces, nada más como el resumen o el abstract de todo o los órganos, el intestino o el aparato digestivo se divide en superior e inferior. Entonces, en superior vamos a ver que hay algo que no habíamos mencionado, pero hay un ángulo importante que se llama ángulo de Treitz, que está aquí atrásito. Si ven aquí en translúcido viene el estómago, el duodeno, y aquí da esta vuelta.
Aquí acaba el duodeno y empieza el yeyuno. Aquí hay algo que se llama ángulo de Treitz. De aquí hacia arriba es el aparato digestivo superior. Y del ángulo de Treitz hacia abajo es el inferior, ¿no? Entonces, recapitulamos que el aparato digestivo tiene órganos que son accesorios y órganos propios de él. De arriba hacia abajo, bueno, está la cavidad bucal. Aquí están las glándulas salivales, que tenemos parótidas submandibulares y sublinguales. De ahí viene boca. Acuérdense que atraviesa la comida. Boca llega a bucofaringe y baja a laringofaringe. De la laringofaringe pasa a el esófago. Esta es la laringofaringe y aquí el esófago. Del esófago va bajando ya esta porción y está, quitamos esto, entonces aquí viene el esófago, llega aquí, aquí está el esófago, el esfínter esofágico inferior, y aquí una zona que se llama cardias. Luego ya viene todo el estómago, sus 3 capas longitudinal, circular y oblicua, va pasando aquí la comida y llega a esta porción, que acá hay un esfínter que es el píloro. Del píloro seguimos bajando y vean aquí llega el píloro, va pasando la comida y se forma el quimo, viene acá, aquí en esta parte, segunda porción del duodeno, se descarga lo que viene de la bilis, viene aquí vesícula biliar bilis y viene el hígado, todo lo que viene del hígado hacia abajo, ¿no? Entonces pasa por aquí y se descarga. Y lo que está en el páncreas, vamos, este es el páncreas, entonces viene del páncreas. Aquí se descarga segunda porción del duodeno, tercera, cuarta, y aquí está el ángulo de Treitz. Aquí es superior e inferior. Entonces aquí quitamos esto. Y aquí nos vemos el páncreas, ¿no? Es el conducto pancreático o de Wirsung, que vamos a ver igual más adelante. Seguimos bajando. Bueno, aquí el hígado, la glándula accesoria más grande. Y ahorita nos interesa por la secreción de bilis. Después el páncreas, cabeza, cuerpo y cola, cabeza, cuerpo y cola. Y los intestinos, ¿no? Entonces de los intestinos, bueno, ya decíamos el duodeno allá atrás. Voy a quitar este estómago. Entonces aquí está el duodeno, este da la vuelta aquí. Luego selecciono acá el yeyuno y luego el ilion. El ilion llega a esta parte que es el ciego y la válvula ileocecal, y este pedacito como lombriz, ese es el apéndice. Entonces acaba el ilion, la última porción del duodeno, sigue el ciego, atraviesa por la válvula ileocecal el quimo y luego viene aquí el apéndice. Y ya hacia arriba tenemos esta porción, que es porción ascendente, transversa, descendente. El sigmoides es sigmoides porque parece S, el recto. El ámpula rectal es donde se acumula toda la popó, ya que se distiende, así como en la vejiga, se distiende y ahí pues ya nos dan ganas de ir al baño, ¿no? Cuando se llena la ámpula rectal y hasta el ano. Que el ano tiene esfínter anal interno y externo y nada más como generalidades.